distribución de F, que nos toca aquí en el taller 7. Vamos a ver cómo utilizar los cuadros, las tablas de chi cuadrado y la tabla de Fisher, ¿sí? De Fisher, perdón. La tabla de Fisher y la de chi cuadrado. Vamos a ver cuáles son las aplicaciones de cada uno y cómo podemos comparar esos valores críticos y valores teóricos que vamos a dar. Entonces, empezamos. ¿Qué es eso de la distribución de chi cuadrado? ¿Sí? Aquí vamos a ver distribuciones de probabilidades de una suma de cuadrados de variables continuas. ¿Sí? Van a ser variables continuas y tienen una distribución normal. No es simétrica y van a ser solamente valores positivos, ¿sí? No es simétrica, vamos a tener solamente valores positivos. Esta distribución de chi cuadrado va a depender de los grados de libertad y nuestro nivel de significancia. Entonces, vamos a ver cómo utilizar este cuadro. En nuestro problema, dentro de los datos, me debe proporcionar, ¿sí?, los grados de libertad que tenemos aquí a la izquierda y el nivel de significancia con el que desean trabajar. Entonces, dependiendo de ello, yo puedo decir, por ejemplo, si deseo determinar la distribución de chi cuadrado, el valor crítico para los grados de libertad 5, vamos a suponer, ¿sí? Con un nivel de significancia del 0,05%. Entonces yo simplemente voy a donde se cruzan esos valores, ¿sí? Y ese va a ser mi valor crítico. Va a depender siempre de mi grado de libertad y el nivel de significancia, ¿ok? Entonces ese va a ser el valor crítico que yo voy a estar utilizando para comparar. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo utilizar esta tabla de chi cuadrado? Ok, procedemos. Vamos a ver cuáles son esas Profesor, aplicaciones. Ajá, diga. los grados de libertad seguirían siendo igual n-1, ¿verdad? No, va a depender de la aplicación que estemos utilizando. Sí, vamos para ello. Vamos a ver acá. Aquí tenemos algunas aplicaciones de la distribución de chi cuadrado. La primera es la prueba de bondad de ajustes. ¿Ok? Cuando yo quiero obtener una prueba de bondad de ajuste, aquí vamos a utilizar distribuciones de frecuencia de una muestra que es igual o significativamente diferente a la población. Entonces aquí, ¿qué vamos a determinar? Esa distribución de frecuencia de la muestra y la vamos a comparar con el de la población para ver si es diferente o es igual. Entonces, ¿cómo obtenemos esta prueba de bondad? Vamos para ello. Aquí dice los pasos a seguir. Primero vamos a calcular la frecuencia esperada, ¿sí? La FE, frecuencia esperada de cada categoría o clase. ¿Cómo sacamos esa frecuencia esperada? Aquí nos dice N por P. N ya sabemos que es el número de datos. P va a ser entonces la probabilidad de obtener un resultado. ¿Sí? N por P para encontrar la frecuencia esperada. Entonces, luego de que ya yo calculé la frecuencia esperada, el siguiente paso es calcular el chi cuadrado. Aquí tenemos la fórmula para el chi cuadrado. Va a ser la misma siempre, aunque las aplicaciones cambien. ¿Ok? Entonces,
Ya yo tengo la frecuencia esperada que calculamos y la frecuencia observada es la que me debe dar el problema. Entonces ya yo puedo reemplazar aquí en esta fórmula de chi cuadrado y obtener mi resultado. Cuando yo tenga ese resultado, ¿sí? Este va a ser mi valor calculado. Entonces, después de que obtuve mi valor calculado, vamos al paso número 3. Vamos a buscar en la tabla, ¿sí? Dependiendo de los grados de libertad y el nivel de significancia que me dé el problema, los grados de libertad va a ser K-1. K es la cantidad de categorías o clases que yo tenga. ¿Ok? Aquí va la pregunta de su compañera Mabel. ¿Cómo calcular los grados de libertad? Aquí en la prueba de bondad de ajuste va a ser K-1. ¿Ok? K-1. El nivel de significancia sí me lo debe dar el problema. En caso de que haya algún enunciado, un problema que no me lo esté dando, en el taller aquí vamos a utilizar el 0,05. ¿Ok? En teoría, en clases de teoría o cuando realicen su parcial en teoría, ustedes van a tener que consultar a la profesora cuál va a ser el nivel de significancia que van a utilizar en caso de que el enunciado no se los dé. ¿Ok? Entonces, luego de que ya calculé mi chi cuadrado y busqué mi valor en la tabla de chi cuadrado, vamos a comparar. Entonces comparamos el valor que yo calculé con el valor crítico, el valor que me dio la tabla. Y mi respuesta a los problemas van a ser así. Si el valor calculado es mayor que el crítico, esto indica que hay diferencias significativas entre la frecuencia observada y la frecuencia esperada. ¿Sí? Si es mayor el valor calculado, hay diferencias significativas. ¿Ok? A ver, ¿qué pasa en caso que el valor calculado sea menor? ¿Qué pasa si el valor calculado es menor que el valor crítico? ¿Cuál creen que sería nuestra respuesta a ese problema? A ver, Angie Montilla, ¿qué pasa cuando mi valor calculado es menor que el valor crítico? Las frecuencias serán parecidas. Muy bien, Mabel. Sí, no hay diferencias significativas entonces. Exactamente, porque mi valor calculado es menor que el crítico. Muy bien. Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda de la prueba de bondad de ajustes? Aquí tienen el paso a paso a seguir para que no se pierdan de qué es lo que tengo que hacer, qué sigue. Profesora, ese N por P qué es? ¿Por qué lo reemplazaría? Probabilidad. P es probabilidad. Ujú. Pero la probabilidad de Z, La cantidad por ejemplo, si tienes 4 categorías, tu probabilidad sería un cuarto. Si tienes 6 categorías, un sexto, o lo puedes poner en porcentaje. Si era un cuarto, puedes poner 25%, a cada uno le corresponde. ¿y cómo identifico la probabilidad, profe? Ok, vamos acá a un problema para que vean los conceptos más sencillitos. A ver, Emily Trujillo,
¿Nos lee, por favor, el problema de la práctica número 1? Práctica 1. En una máquina expendedora de refrescos existen 4 canales que expiden el mismo tipo de bebida. Se desea determinar si la elección de cada uno de estos canales se hace en forma aleatoria o si existe algún tipo de preferencia en la selección de alguno. La siguiente tabla muestra el número de bebidas vendidas en una semana por cada uno de los canales. Contrastar la hipótesis de que los canales son elegidos al azar con un nivel de 0.05 de significancia. Muy bien. Y aquí nos dan entonces los datos de cada canal, las bebidas consumidas de cada canal. Ok, vamos a trasladar esto a un Excel para trabajar mejor con las fórmulas. Ok, entonces el primer paso que debía hacer es sacar nuestra frecuencia esperada. ¿Cómo la vamos a sacar? ¿Sí? Dijimos que la frecuencia esperada es n por p, o sea, mi número de datos, mi tamaño de datos por p, vamos a ir escribiéndolo aquí. Frecuencia esperada igual n por p, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi número n? ¿Cuántos datos tengo? Profesora, en ese caso serían las bebidas, ¿no? ¿Correcto? 17. No, 22, disculpe. ¿Seguro? Profe, se sumaría la cantidad total de bebidas, ¿no? Correcto, Angie. 70. Ok, gracias. Necesito sumar todas las cantidades de bebidas para saber cuánto sería mi número total de datos. 70, muy bien. ¿Sí? 70 por. Ahora, ¿cuál va a ser mi probabilidad? Porque es n por p, p es probabilidad. Entonces, si yo tengo 4 canales, o sea, en este problema de prueba de bondad de ajustes, ahorita tengo 4 categorías o 4 clases. Si lo ajustamos a este problema, son 4 canales. Entonces, mi probabilidad puede ser un cuarto o puedo utilizar 25%. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a multiplicar 70 por un cuarto. ¿Y cuánto sería mi resultado para mi frecuencia esperada? Diecisiete coma cinco. 17,5, muy bien. ¿Sí? ¿Qué paso sigue? Después de que ya saqué la frecuencia esperada, ¿qué creen que sigue? Calcular el chi cuadrado. Muy bien, Elio. Sacamos entonces el chi cuadrado. Calculamos el chi cuadrado. Aquí insertar fórmula. Ujú. Ok, ¿recuerdan cómo era la fórmula del chi cuadrado? Es la sumatoria de, vamos a volver acá a la guía para que lo observen, ¿sí?
La sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada. Entonces vamos a realizar ese cálculo. Sería mi frecuencia observada. Vamos a empezar por el canal número 1. ¿Cuál sería mi frecuencia observada? Para el canal número 1. ¿Cuántas bebidas serían? 13 bebidas consumidas. Muy bien, 13 bebidas. Entonces, mi primera frecuencia observada sería 13 menos frecuencia esperada, en este caso 17,5, ¿sí? Al cuadrado entre 17,5 nuevamente porque es entre la frecuencia esperada, ¿sí? Ese sería el primero. Como es una sumatoria, tengo que sumar todas las demás clases. Si hay 5 clases, las 5. Si hay 6, 6. ¿Sí? En este caso son 4. Entonces, sumo el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? ¿Cuál es la siguiente frecuencia observada? 22. 22, correcto. Entonces, vamos aquí. 22 menos la frecuencia esperada, 17,5 al cuadrado, entre 17,5, ¿sí? Y prosigo. El siguiente canal. ¿Cuál sería mi frecuencia observada? 18. Exacto. 18 menos 17,5 al cuadrado entre 17,5. Ajá. Muy bien. El último canal sería mi frecuencia observada. 7. 17, exacto. 17 menos 17,5 al cuadrado entre 17,5. Entonces vamos a ir sumando eso a ver cuánto nos da. A ver, muchachos, ¿cuánto les dio?
2,34, profe. ¿Cuánto les dio la suma, muchachos? Maritzel Martínez, ¿cuánto le dio esa suma? 2,34. 2,34, ok. Muy bien, entonces ya tenemos nuestro valor de chi cuadrado. ¿Sí? ¿Qué nos toca realizar ahorita? Ya calculamos la frecuencia esperada, ya calculamos chi cuadrado. Buscar en la tabla. Muy bien, buscar en la tabla de chi cuadrado. Para eso, ¿qué necesito? ¿Qué datos necesito? El grado de libertad y la significancia. Muy bien. ¿Cuál sería mi nivel de significancia? .05. Exactamente, ¿sí? ¿Y cuántos serían mis grados de libertad? ¿Sí? Esta consulta lo hizo su compañera, muy importante. Aquí los grados de libertad dijimos que era K menos 1, ¿ok? ¿Por qué K? Porque muchas veces ustedes van a pensar, grado de libertad va a ser N menos 1 y nuestra N era 70. Entonces, grado de libertad debe ser 69. No, aquí vamos a ver, los grados de libertad va a ser K, es decir, mi número de categorías o clases. En este caso tengo 4 canales, ¿sí? Me están indicando que son 4 canales, tengo 4 clases o 4 categorías. En este caso yo voy a tener 4 menos 1, ¿sí? Ese va a ser mi grado de libertad. En este caso 3, ¿cierto? 4 menos 1 tengo entonces 3 de grados de libertad. Y aquí el problema me está dando el nivel de significancia, que es 0,05. Entonces vamos, nos dirigimos a la tabla y buscamos ese valor. A ver, ¿cuánto dio mi valor crítico en la tabla chi? Tengo aquí los grados de libertad, que son 3, y mi nivel de significancia. 7,82. Muy bien, Elliot, 7,82, aquí donde se cruzan ambos, ¿sí? Entonces ahora yo voy a comparar este valor, 7,82, con el que yo calculé. Vamos para acá. 7,82 fue lo que nos dio el valor crítico. Ahora yo lo voy a calcular con este que yo tengo aquí. ¿Mi valor calculado es menor o es mayor que el valor crítico? Mayor. El valor calculado. Menor, menor. Menor. Ajá, menor. Entonces, ¿cómo puedo responder a este problema? Aquí nuestras respuestas siempre van a ser respuestas completas. ¿Cómo puedo responder aquí en este problema entonces? Que la frecuencia es igual. Exacto, no hay diferencia significativa. Vamos a colocar entonces nuestro valor
calculado fue menor que el valor crítico de la tabla, por ende, no hay diferencias significativas. Quiere decir que ellos nos preguntan aquí, contrastar la hipótesis de que los canales son elegidos al azar. Entonces, como no hay diferencias significativas, ¿sí? Podemos decir que rechazamos esa hipótesis de que los canales son elegidos de forma aleatoria. A ver, aquí alguna pregunta. Hasta aquí de la prueba de bondad de ajustes. Profesor, Como, entonces, cuando las frecuencias son diferentes, digo, son iguales, se rechaza la hipótesis. exacto. Ellos están preguntando si son elegidos al azar en esta hipótesis. Vamos a rechazar la hipótesis, decimos no, se rechaza la hipótesis de que son elegidos al azar, porque no hay diferencia significativa en la distribución, ya que el valor calculado es menor que el valor crítico. Profe, una consulta. ¿Cómo Ajá, es que dime. calculo la K? Ok, ¿cómo calculamos K? Aquí te están dando los números de clase. Te dicen, en una máquina expendedora de refresco existen 4 canales, ¿sí? Aquí también te lo están dando en la tabla. Son 4 canales. Recuerden, aquí en los grados de libertad, ¿sí? No va a ser n-1, sino que es K, o sea, la cantidad de clases menos 1. Entonces, esa K es mi cantidad de clases. Yo aquí tengo 4 canales, son 4 clases. Entonces va a ser 4 menos 1. ¿Ok? Sí, profe, gracias. A ver, ¿qué otras dudas tienen? ¿Les quedó clarito cómo sacamos la frecuencia esperada? ¿Cómo calculamos chi cuadrado? Sí, entonces vamos a pasar al la siguiente aplicación. Vamos a cerrar y entrar nuevamente al Zoom que se nos acaba el tiempo, ¿oyeron? Vale, profe.
Ok, volvimos acá. Entonces, ya vimos la primera aplicación, la prueba de bondad de ajustes. La siguiente aplicación del chi cuadrado, tenemos la prueba de homogeneidad. ¿Ok? Aquí, ¿qué vamos a comparar? Esta se utiliza para comparar distribuciones de frecuencias de diferentes categorías o clases. Recuerdan, en la prueba de bondad de ajuste nosotros comparábamos la muestra versus la población. En este caso vamos a comparar diferentes categorías o clases. Entonces, los datos que nos van a dar siempre van a estar presentados en un cuadro, ¿sí? En una tabla. Entonces, aquí, ¿cómo vamos a obtener nuestros grados de libertad? ¿Sí? Como tenemos columnas y filas, nuestros grados de libertad se van a obtener de la siguiente manera. El número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1. Miren que aquí vamos a calcular los grados de libertad diferentes. ¿Ok? Número de columnas menos 1 por el número de filas menos 1. Entonces, nuestro primer paso que vamos a realizar, ¿sí? Va a ser calcular la frecuencia esperada. Pero aquí es diferente a la anterior. En la prueba de bondad de ajustes nosotros multiplicábamos n por p para sacar la frecuencia esperada. Acá en la prueba de homogeneidad, miren cómo es la ecuación. Dice, el número de columnas, el número de datos en columnas por el número de datos que tengo en fila entre el número de datos totales. ¿Ok? Número de datos que tengo en columna por el número de datos que tengo en filas entre el número de datos totales. Entonces, luego de calculado la frecuencia esperada, vamos a calcular el chi cuadrado. Aquí la fórmula sí no cambia, es la misma fórmula de chi cuadrado para todas las aplicaciones. Frecuencia observada, que me la debe dar en la tabla, la frecuencia esperada, que ya la calculamos aquí en el paso anterior. Y entonces podemos aplicar nuestro chi cuadrado. Cuando ya hayamos calculado mi valor de chi cuadrado, entonces vamos a buscar en la tabla. Ya sabemos que la tabla de chi depende de los grados de libertad y el nivel de significancia que me lo tiene que dar el problema. Los grados de libertad ya dijimos que se sacan multiplicando la cantidad de columnas menos 1 por cantidad de filas menos 1. ¿Ok? Entonces, cuando ya yo haya encontrado mi valor crítico en la tabla, vamos a comparar esos dos valores, el valor crítico y el que yo calculé. Y mi respuesta a los problemas va a ser así, ¿sí? Si el valor calculado es mayor que el valor crítico, indica que hay diferencias significativas entre las frecuencias observadas y frecuencia esperada. ¿Sí? Igualito que en la prueba de bondad, esta parte. Entonces, si es mayor el valor calculado que el crítico, hay diferencias significativas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. Vamos aquí entonces al problema de la práctica número 2. Ramsés Bello, por favor, nos lee el problema de la práctica 2. Aquí.
Ramsés. Parece que Ramsés no está en clases. Profe, yo lo voy a leer. Ok, adelante. Práctica 2. Estamos interesados en determinar la fiabilidad de un componente informático dependiendo del proveedor que lo suministra, por lo que se tomó una muestra de 100 componentes de cada uno de los 3 distribuidores para comprobar el número de piezas defectuosas de los lotes muestreados. Muy bien, gracias, Elliot. Sí, y aquí nos dan la tabla de cada distribuidor con sus piezas defectuosas y piezas correctas. ¿Ok? Ahora están viendo que tenemos dos categorías en las que vamos a comparar, ¿sí? Piezas correctas y piezas defectuosas de 3 distribuidores. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando nos dan los datos, en caso de que no nos den las sumas de las columnas y las sumas de las filas, pues tenemos que hacer eso primero. Vamos a sumar las columnas y las filas para saber cuánto es el total. Eso lo necesitamos utilizar próximamente para los cálculos de nuestra prueba de homogeneidad. ¿Sí? En este caso nos los dan, así que perfecto. Vamos a trasladarnos acá al Excel. Ok. Entonces aquí tienen los datos. ¿Qué es lo primero que tengo que sacar? A ver, ¿qué sacamos primero? La frecuencia esperada. Muy bien, la frecuencia esperada. Entonces vamos aquí a insertar ecuación. ¿Cómo obteníamos aquí la frecuencia esperada? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Vamos acá a la Eh, NC Ujú. por NP sobre el número total, creo que. Ajá, sí. Muy bien. NC por NF entre el número total. Entonces, ¿qué es esto de NC y NF? ¿Sí? El número total de datos en columnas por el número total de datos en fila. Vamos a aplicarlo acá. Entonces, número total de columnas por número total de filas entre mi total de datos. Entonces, ¿cuál es mi número total de columnas? ¿Cuántos datos tengo en mi columna? Aquí en este caso tenemos que sacar dos frecuencias esperadas porque tengo dos categorías, ¿sí? En caso de que yo tuviese más categorías, por ejemplo, 3, 4 categorías, entonces necesito sacar 3 o 4 respectivamente frecuencias esperadas para cada caso. Entonces, vamos a empezar aquí con la primera frecuencia esperada de las piezas defectuosas, ¿ok? Aquí las piezas defectuosas. ¿Cuál sería mi número total de columnas? Viendo estos datos aquí. A ver, ¿cuál sería mi número total de columnas? 49, profesora. Muy bien, 49, ¿sí? Sería 49. ¿Y mi número total de fila? 300. El 300 es mi número total de datos,
¿Sí, Angie? Cuidado, nos confundimos aquí. Entonces, dijimos que 49 era nuestro número total de columnas para las piezas defectuosas. Entonces, mi número total de filas, aquí tengo la suma de las filas, ¿ves? Son 100 cada una, ¿sí? Entonces va a ser 100. 49 por 100. Y este 300, entonces mi número total de datos lo voy a colocar aquí abajo, que es N mayúscula. ¿Sí? Esto puede traer un poco de confusión, pero para que estén atentos. N mayúscula es mi número de total de datos, en este caso 300. ¿Sí? NC, mi número total de datos en columnas, mi número de datos en columnas de la categoría que yo estoy sacando, en este caso piezas defectuosas, entonces 49. Y mi número total de datos en filas, ¿sí? Mi número de datos en filas 100, ¿ok? Vamos a hacer esta multiplicación y división. 49 por 100 entre 300. ¿Cuánto da como resultado? 16.33. 16.33, muy bien. Sí, ya tengo entonces mi primera frecuencia esperada para las piezas defectuosas. Nos dirigimos ahora a las piezas correctas. ¿Cuál sería mi frecuencia esperada? Primero, la NC, que es el número de datos en columna para piezas correctas. ¿Cuántas tengo? 251. 251, exacto. El número de total de datos en fila sigue siendo igual, que es 100, y mi número total de datos, que es 300. ¿Cuánto me daría aquí? 83.67. 67, ok, muy bien. Entonces, ¿qué sigue ahora? Ya saqué las frecuencias esperadas para cada clase o categoría. Calcular chi cuadrado. Muy bien, vamos a calcular chi cuadrado. Profesora, ¿por qué hay 3 veces 100 y se calcula solamente 2 veces? Ok, las clases que estamos calculando son estas: piezas defectuosas y piezas correctas. Tenemos 3 distribuidores, ¿sí? Entonces, la sumatoria de las filas, si tú sumas 6 más 94, tienes 100, lo mismo que 24 más 76, aquí tienes nuevamente 100. De cada distribuidor se tomó 100 muestras. Aquí te lo dice en el enunciado de: se tomó una muestra de 100 componentes de cada uno de los 3 distribuidores para comprobar el número de piezas defectuosas en los lotes muestreados. Entonces, tu suma de filas son 100. Ya me Sí. queda más claro, profesora. Ok. Entonces vamos a calcular aquí el chi cuadrado. Empezamos con el primero. En este caso sí tenemos que comparar cada una de las categorías con los 3 distribuidores, ¿sí? Vamos a empezar entonces con las piezas defectuosas, distribuidor número 1. ¿Cuál sería mi frecuencia observada? 16,33. Ajá, esa es la frecuencia esperada que voy a utilizar, ¿sí? Y esa es la frecuencia esperada. ¿Cuál sería mi frecuencia observada? Aquí están las frecuencias observadas, muchachos. Vamos a empezar con el primero,
el distribuidor 1 en piezas defectuosas. ¿Sí? Entonces sería 6. Aquí, recuerden, en el chi cuadrado tengo que poner cada una de las categorías de los 3 distribuidores. Entonces va a ser 6 menos 16,33 al cuadrado entre 16,33. ¿Sí? ¿Cuál sería el siguiente? La siguiente 24. es 24, ajá. ¿24 menos? Nuevamente va a ser 16,33 porque la frecuencia esperada para piezas defectuosas era 16,33, que fue lo que calculamos en antes. Entonces proseguimos. La siguiente frecuencia observada, 19. ajá, 19 menos 16,33 al cuadrado entre 16,33. Ajá, ya terminé aquí con las piezas defectuosas. Ahora vamos para las piezas correctas. ¿Sí? La primera frecuencia observada sería 94. 94. Exacto. En este caso, ¿cuál frecuencia esperábamos utilizar? 83,67. Muy bien, 83,67 al cuadrado entre 83,67. Ajá. El siguiente sería, ¿cuál es la siguiente frecuencia observada? 76. 76, ajá. Menos 83,67 al cuadrado entre 83,67 más el último, ajá, el último sería, el último para piezas correctas, 81. ajá, 81 menos 83,67 al cuadrado entre 83,67. Vamos calculando esto. ¿Cuánto da esta sumatoria? Profesora, y si hubieran sido 3 frecuencias esperadas, las 3 se suman juntas en chi cuadrado. Sí, exacto. Gracias. Si tienes 3 frecuencias esperadas porque tienes 3 categorías, ¿sí? En caso de que aquí te hubieran añadido otra categoría que se llame, qué sé yo, piezas rayadas. Entonces, te tocaría sacar otra frecuencia esperada y sumar las 3 aquí para cada distribuidor, las piezas rayadas para distribuidor 1, 2 y 3. Gracias, profe.
Ajá, a ver, ¿cuánto les dio esta suma? Eh, 12,63. Ok, 12,63. Sí, entonces ya tenemos nuestro valor calculado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Buscar en la tabla. Muy bien, vamos a buscar en la tabla, pero necesito ver cuáles son los datos que necesito para buscar en la tabla. El primero, grados de libertad. ¿Cómo obtengo grados de libertad? Vamos a ponerlo aquí, grados de libertad. Ajá. ¿Recuerdan cómo calculamos los grados de libertad aquí en la prueba de homogeneidad? No es la misma, profe. ¿Eh? No, no es la misma. Miren, aquí en su guía está. Grado de libertad sería la cantidad de columnas menos 1 por la cantidad de filas menos 1. ¿Sí? Entonces vamos acá al Excel. ¿Cuántas serían mis cantidad de columnas? ¿Cuántas columnas tengo? A ver, ¿cuántas columnas tengo? En total, profe. Sí, aquí tengo una, aquí Ah, tengo otra. Tengo dos. 2 columnas. ¿Sí? Ajá, 2 columnas serían 2 menos 1 por, ahora mi cantidad de filas. ¿Cuántas filas tengo? 4. Seguro, Elliot. Bueno. La de sumatoria no cuenta. Tengo aquí un Ah, tres, distribuidor. profe. Tres. Ah, exacto, tengo 3 distribuidores, porque el cuarto son la suma de las columnas. Ese no cuenta. Tengo entonces 3 filas. Sería 3 menos 1. ¿Cuánto da esto? Eso se multiplica, profe. ¿Cómo? Se multiplica. O sea, cuando ya resto, se multiplica. Sí, exacto. Esta resta 2 menos 1, ¿cuánto te da? Aquí 1, ¿verdad? Sí. Y aquí 3 menos 1, ¿cuánto te da? 2. 2. Entonces, ¿cuántos son mis grados de libertad? 1 por 2. 2. Muy bien. Mi grado de libertad entonces es 2. ¿Ok? Ahora, ¿qué más me falta para poder buscar en mi tabla de chi cuadrado? Ya tengo los grados de libertad. ¿Qué más debo utilizar para buscar en la tabla? Los grados, profe. ¿Los grados de qué? El grado de En significancia, ¿sí? significancia. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería mi grado de significancia? Me lo da el enunciado del problema. No. No me lo está dando. Entonces, para este caso, yo les dije que en taller, ¿qué valor íbamos a usar?
Cero 0,05. Muy bien, 0,05. Ya en teoría les tocaría preguntar a la profesora Vilma cuál van a utilizar. Ok, aquí tengo mi cuadro. Mi grado de libertad, dijimos que eran 2. Y vamos a usar un grado de nivel de significancia de 0,05. Entonces, mi valor crítico, ¿cuál es? 5,99. 5,99. ¿Sí? Muy bien. Profe, entonces siempre que no nos den el significancia en el problema, siempre usamos 0,05 aquí en taller. Sí, correcto. Listo, profe. Entonces, 5,99 nuestro valor crítico aquí. Vamos a comparar ese valor con el que yo calculé en mi problema. 5,99 fue mi valor crítico. Vamos a compararlo con esto. ¿Sí? Entonces, ¿mi valor calculado es mayor o es menor que el valor crítico? Es mayor. Es mayor, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos concluir ahí? ¿Cómo responderíamos a este problema? Profe, Ajá, diga. una pregunta. Bueno, la práctica pasada era menor. Eso, si, vamos a decir, si es menor o mayor, quiere decir que la diferencia es igual. Ajá. En el problema anterior, vamos acá. Nuestro valor calculado era menor que el valor crítico, ¿cierto? Entonces aquí dijimos que no había diferencia significativa, ¿sí? Por eso rechazamos esa hipótesis de que eran elegidos al azar. Ahora en este caso nos está dando que es mayor el valor calculado versus el valor crítico. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si hay diferencia en la frecuencia. Muy bien, sí hay diferencia significativa entre los tres distribuidores, ¿sí? Ellos quieren comprobar si el número de piezas defectuosas de los tres distribuidores es homogéneo o no. Entonces le vamos a decir, sí hay diferencias significativas, o sea, sí son diferentes. Quiere decir que esta prueba de homogeneidad nos está diciendo que no hay homogeneidad entre esos tres distribuidores. Sí, entonces, ¿cómo responderíamos en respuesta completa aquí al problema? Vamos a decir, nuestro valor calculado fue mayor que el valor crítico, por ende, concluimos que sí hay diferencias significativas entre las distribuciones, así que no existe homogeneidad entre los tres distribuidores. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Preguntas de la prueba de homogeneidad? ¿Se dieron cuenta que aquí los grados de libertad se sacan diferentes? La frecuencia esperada también se saca diferente. Y profesora, solo para confirmar, entonces Ajá. si el número, perdón, sí, si el número calculado es menor que, que el de la tabla, eso quiere decir que es igual. Entonces, si es Ajá. mayor, quiere decir que no es igual, que es
Exactamente. Eso te lo dicen aquí en la guía, ¿sí? Está aquí plasmado. Si el valor calculado es mayor que el valor crítico, esto indica que hay diferencias significativas, ¿sí? Entonces, en caso de que sea menor el valor calculado, quiere decir que no hay diferencias significativas. Puedes decir que son iguales, ¿sí? Y si da igual o nunca da igual. Ajá, puede dar igual. O sea que no hay diferencias. Si no hay diferencia, deben ser iguales, ¿sí? Profesora, y en esto de la prueba de homogeneidad, no se saca acá, no se usa acá. No, aquí no tenemos K. Recuerda que la K tú la utilizabas era acá en la prueba de bondad para sacar tus grados de libertad. Pero tus grados de libertad en la prueba de homogeneidad, viste que se saca diferente. Aquí no usas K. La K es para la prueba de bondad. Cuidado, se Y confunde. tampoco en la de homogeneidad tampoco se usa probabilidad. Ajá, exactamente. ¿Sí? Esas son las pequeñas diferencias que van a encontrar. A ver, ¿alguna otra duda hasta aquí? Las dos pruebas que hemos visto, las dos aplicaciones para el chi cuadrado. Hasta aquí hemos visto dos aplicaciones del chi cuadrado. Bien, entonces vamos a empezar a ver la distribución F y cuál sería su aplicación, ¿sí? Aquí en la distribución F vamos a ver la razón entre dos varianzas de poblaciones con distribución normal. ¿Eso qué nos está diciendo? Que vamos a dividir la varianza de dos poblaciones, ¿ok? La distribución aquí no es simétrica y vamos a utilizar valores positivos solamente, ¿sí? Ella sola tiene valores positivos. Entonces, ¿cómo realizamos esta prueba de Fisher? Sí, aquí vamos a comparar las varianzas de dos poblaciones. O dos muestras también pueden ser. Primero, calculamos nuestro valor de F, ¿sí? El valor de F, ya sabemos que vamos a dividir las dos varianzas, ¿sí? La varianza de una población entre la varianza de la segunda población. Siempre en el numerador, ¿sí? Vamos a colocar la varianza que tenga mayor valor, que tenga un valor mayor. Si yo tengo dos muestras, ejemplo, la primera muestra me dio una varianza de 0,5 y la segunda muestra me dio una varianza de 1,2. ¿Cuál voy a colocar en el numerador? El La de mayor. El mayor, que es 1,2, ¿sí? Siempre en el numerador voy a colocar la varianza de mayor valor, ¿ok? Entonces, luego he calculado el valor de F, ¿sí? ¿Qué hacemos? Vamos a comparar entonces el valor calculado con el valor de la tabla. Aquí la prueba de Fisher tiene su propia tabla. Ahora la vamos a ver. ¿Cómo utilizar esa tabla? En esa tabla, aquí está la tabla de F, ¿sí? Aquí en la tabla vamos a ver los grados de libertad del numerador, la muestra que ustedes colocaron, ¿sí? En el numerador, aquí van a buscar entonces sus grados de libertad. En este caso, para la prueba de Fisher, los grados de libertad
si es n-1. ¿Ok? Aquí tienen los grados de libertad en numerador. Y después tienen los grados acá de libertad del denominador. ¿Sí? Ustedes van a buscar esos datos aquí. Y donde ellos se crucen, ese va a ser su valor crítico. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta de cómo utilizar esta tabla? Esta tabla siempre va a tener un nivel de significancia de 0,5. Sí, 0,05. Con ella vamos a estar trabajando para lo que es prueba de Fisher. Ok, entonces luego de que ya tenemos mi valor calculado y mi valor crítico que obtuve en la tabla, entonces vamos a comparar, ¿sí? Comparamos esos dos valores. Nuestras respuestas para los problemas van a ser, si el valor calculado es mayor, si el valor calculado es mayor que el valor de la tabla, concluimos que las varianzas son significativamente diferentes, ¿ok? Con el nivel de significancia de 0,05 en este caso, que es la tabla que tenemos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Preguntas? Ok, entonces vamos a pasar a la práctica para ver más claro estos conceptos. Iranis Arias, nos lee por favor el problema de la práctica 3. Vamos a primero cerrar y entrar nuevamente a Zoom que nos va a sacar en los 40 minutos. Ajá, volvimos acá. Por favor, Iranis Arias nos lee el problema de la práctica 3. Se desea verificar el supuesto de igualdad en las variancias en el caso del siguiente ejemplo. Supóngase que se toma una muestra de 4 y una muestra de 5 respectivamente, de cada uno de dos lotes de cápsulas
amobarbital y se determina la cantidad de amobarbital de cada cápsula. Si desea determinar si existe una diferencia significativa de la varianza de las dos lotes, empleando una confianza del 95%. Los datos se muestran a continuación. Ajá, muy bien. Aquí tenemos entonces los datos de las dos muestras. Primero, ¿qué necesitamos sacar aquí de estas muestras? El paso número 1 era calcular el valor de F, pero para eso necesito las varianzas de cada muestra, ¿cierto? Entonces vamos a calcular eso porque no nos lo está dando el problema. Solo nos da los datos de cada muestra, pero con eso nosotros podemos sacar la varianza para cada uno. Ya ustedes saben introducir sus datos en modo estadístico, así que pueden sacar la varianza rapidito. A ver, vamos a sacarla, ¿cuánto les da? A ver, Oscar López, ¿cuánto le dio la varianza de la muestra 1? Yuleivis Rodríguez, ¿cuánto le dio la varianza de la muestra 1? A ver, ¿quién ayuda a sus compañeros? ¿Cuánto dio la varianza en la muestra 1? Profe, a mí me dio esto. ¿Es la varianza o la desviación? La varianza, Ok. pero la puedes obtener con la desviación. Solo elevas al cuadrado y tienes ya la desviación. Elevas al cuadrado si tienes la desviación, lo elevas al cuadrado y tienes tu varianza. Me dio 30,03. 30,03. ¿Cómo introdujiste los datos en la calculadora? ¿Qué modo estadístico? Bueno, primero calculé lo que fue la desviación y Ajá, ¿y ahorita cuánto te dio? 5,48.
De la muestra número 1, Ujú. verifica que los datos que introdujiste a ver Voy. te están dando valores muy altos. Sí, ok. Vamos a redondearlo a 3 cifras, que son las que tenemos aquí. 2,249 dijiste. Entonces vamos a utilizar, ajá, 2,25 vamos a utilizar. Muy bien. Esa sería nuestra primera varianza para la muestra 1. ¿Pudiste verificar, Clarisa, si introdujiste algún dato mal? ¿Te dio igual? Sí, profe, ahora sí. Es que en el último espacio que estaba en blanco yo puse 0. No, no, no ponemos nada porque solo son 4 datos. Ah, ¿Sí? ok. Aquí podemos tener muestras de diferentes tamaños. Aquí estamos teniendo una muestra de 4 datos y la otra es de 5. ¿Cuánto sería nuestra varianza para la muestra 2? 0.745. Muy bien, 0,745. ¿Sí? La segunda varianza, entonces. ¿Cuál de las dos ponemos en el numerador? Cuando vamos a calcular aquí la prueba de Fisher. ¿Cuál de las dos varianzas ponemos en el numerador? 2,25. Muy bien, siempre el valor mayor vamos a colocarlo en el numerador. Entonces vamos a conseguir aquí en el Excel. Ajá. Sería 2,25 entre 0,745. ¿Sí? ¿Cuánto nos daría eso? Esa división. 3,02. 3,02. Muy bien, Yarielis. Sí, entonces ahora ya tenemos nuestro valor calculado. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta ahora, muchachos? A ver, Ana Solís, ya tenemos el valor calculado. ¿Qué nos falta aquí para esta prueba de Fisher?
Buscar el valor en la tabla, profe. Muy bien, Clarisa. Sí, nos tenemos que buscar el valor en la tabla. ¿De qué dependía esa tabla? ¿Qué datos necesito para poder buscar en ella? Los grados de libertad. Muy Y bien. Los grados de libertad. Entonces, en mi numerador, esto que puse aquí, es decir, la muestra número 1, tiene 4 datos. ¿Cuánto sería mi grado de libertad para el numerador? tres. Exacto, 3. Y mi grado de libertad para el denominador, aquí tengo 5 datos. 4. Ajá, muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a buscar en la tabla. Vamos para acá, para la tabla. Entonces, yo voy a buscar grados de libertad del numerador. Dijimos que eran 3. Aquí voy a buscar 3, ¿sí? Y mis grados de libertad del denominador, dijimos que eran 4. Aquí tengo 4. Y donde ellos se crucen, ese va a ser mi valor crítico. En este caso, 6,59. ¿Sí? Mi valor crítico es 6,59. Vamos para acá donde tengo mi problema. Ok, 6,59 me dio mi valor crítico. Ahora vamos a comparar el valor calculado y el valor crítico. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo sería nuestra respuesta a este problema? ¿Mi valor calculado es mayor o es menor? Ajá, muy bien. Es menor al valor crítico. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Hay diferencia o no hay diferencia significativa? No hay diferencia significativa. Exactamente. Aquí nos están preguntando, se desea determinar si existe una diferencia significativa de las varianzas de los dos lotes. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a contestar en respuesta completa el valor calculado dio menor que el valor crítico, por ende no hay una respuesta, no hay una diferencia significativa con un nivel de confianza del 95%. Sí, a ver, hasta aquí se entendió la prueba de Fisher. Sí, profesora. Muy bien. Entonces, ya desarrollamos aquí los 3 problemas de la práctica. Ustedes les toca desarrollar también entonces la tarea. Esta vez está en otro documento, se los dejé en otro documento, pero lo incluyen en el mismo informe, va todo junto, ¿sí? Aquí están los problemas de la tarea, son 4 problemas. Seguían entonces de los problemas que hemos realizado ahorita en clases. Las fórmulas ya las tienen en la guía. A ver, preguntas hasta aquí del taller de la tarea. Profe, ¿para qué día la tarea? Es para entregar el próximo jueves junto con su informe, todo el taller 7.
la tarea y la práctica. Tienen hasta el jueves de la otra semana para entregar. Profesora, una pregunta, bueno, al general, ¿alguno sabe si esa tarea hay que entregársela por separado a la profesora? La profesora le dejó tarea. La profesora Vilma. Sí, profe. Es esa misma, si no me equivoco. ¿Es esta misma? Ah, bueno, entonces ustedes van a tener 2 notas por uno. Qué bueno. Es Eh, que, profe, una pregunta. Es que, sí, exacto. la que yo les dejé están aquí donde dice guías de taller. Ustedes se van aquí a la guía de taller 7. Tienen su guía y la tarea. Sí, los dos van en el mismo informe. Usualmente se les colocaba la tarea y la práctica en el mismo documento, pero esta vez se los puse aparte. La profesora no les indicó el día de la tarea, ¿dónde se las colgó? Aquí no veo. Ah, están dentro de la... Ah, bueno, entonces Ah, bueno, eso sí tendrían que consultárselo a ella. Yo no sabría decirles la verdad. Sí, pero la tarea del taller, entonces acá la tienen. Si son los mismos problemas, entonces se salvaron, pues. Lo hacen una vez y entregan acá para el taller el día jueves, hasta el día jueves, y en teoría hasta cuando le indique la profesora, ahí sí tendrían que consultar con ella. A ver, si no tienen más dudas, bueno, quedamos hasta aquí en la clase de hoy. Ajá. Te dan los valores de la muestra para usar con la segunda ecuación. Es así, lo que estoy entendiendo. La ecuación donde tienes z, ajá, en caso de que no tengas sigma, es decir, la desviación estándar de la población, puedes utilizar S como una estimación. No te va a dar el valor exacto de sigma, porque lo estás estimando de una muestra. Pero puedes utilizar la S. Con la S podemos estimar muestras grandes. Pero, ajá, S de la calculadora. En caso de que te estén dando los valores y tengas que sacar tu cálculo de desviación estándar. Ajá. ¿Cómo les fue desarrollando ese taller 6? ¿Alguna otra duda del taller 6? Los intervalos de confianza. Para muestras pequeñas, ¿y qué te piden calcular?
¿valores individuales o el promedio poblacional? Recuerden que la que tiene mu es cuando me piden calcular valores individuales. Vamos, aquí voy a compartirlo. Ok. A ver, ¿en cuál problema estás? La 1 de la tarea. Ajá. Dice, en un estudio se pretende estimar la edad media a la que se diagnostica la diabetes mellitus en el corregimiento de Betania. Para ello se dispone una muestra de 100 pacientes. Ahí ya estás viendo que tu muestra es pequeño o grande. Ajá, entonces ahí nos vamos ubicando. Después dice, ajá, una muestra de 100 pacientes a los que se les ha preguntado la edad de diagnóstico de la enfermedad. A partir de estos pacientes se ha obtenido una edad media muestral. ¿Qué dijimos que era eso? Me están dando el promedio de la muestra. Sí, ahí me están diciendo que es de la muestra. Entonces ya tengo el promedio de mi muestra. Si es conocido a raíz de otros estudios que la desviación típica poblacional de esta variable edad diagnóstico de enfermedad es de 16,32. Ahí te dan sigma, que es la desviación de la población. Ahí mismo te lo dicen, ¿ve? Desviación típica poblacional. ¿Sí? Entonces, te están dando desviación de la población y promedio de la muestra. Tú te vas entonces acá y tu muestra es grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de las tres ecuaciones crees que vas a utilizar? Exactamente, porque ya tú tienes, si te fijas, tienes sigma y tienes el promedio de la muestra que es X. Es justamente lo que necesitas aquí para calcular esta ecuación, ¿ves? Tienes X, que es el promedio de tu muestra, y sigma, que es la desviación de la población. N también te la dan, los 100 pacientes, nada más calculas tu Z. ¿Sí? ¿Quedó un poco más claro eso? ¿Cómo así? La primera, esta. Ajá. Esta porque tiene X, ¿sí? Esta es cuando nos piden calcular valores individuales. Por eso es X, valores individuales. ¿Recuerdan el primer problema de la práctica? Donde calculábamos valores individuales y yo les decía, bueno, díganme cuáles son los valores que están fuera de rango, fuera del intervalo de confianza. Sí, y entonces ahí ustedes están identificando valores individuales. Ustedes van a ver uno por uno. Dice que, este está fuera, este está fuera. Sí, entonces esta la voy a usar cuando me piden valores individuales. Aquí mismo te lo dice, para valores individuales. Entonces, las otras dos, estas otras dos, ¿por qué tienen mu aquí adelante? Cuando me piden calcular el promedio de la población, ¿sí? Cuando quieren saber el intervalo de una población, del promedio de una población. Vamos para aquí por ejemplo, en el de la tarea,
Te piden calcular el intervalo de confianza para la edad media de diagnóstico de esta enfermedad. Si tú te das cuenta, te están pidiendo, ¿sí? Quieren el intervalo de confianza para el promedio de esta población. Entonces, ahí que está sacando intervalo de mu, ¿cierto? Ajá. Entonces, ahí vas viendo las diferencias. Por ejemplo, aquí en la práctica, el problema 5, te decían, los niveles normales de bilirrubina sérica en adultos sanos son, aquí te dan entonces desviación y promedio de la población. Dice, los siguientes valores son las concentraciones de bilirrubina en suero de una muestra de 10 pacientes admitidos a un hospital para tratamiento de hepatitis. Con una confianza del 95%, identifique los pacientes con niveles elevados. Ahí ya te está diciendo, identifique a los pacientes con niveles elevados. Entonces, esos que son valores individuales. Y por eso aquí utilizamos la primera fórmula, donde dice intervalo de confianza de X. Aquí te dan los valores que vas a utilizar de promedio y desviación. Porque en esa fórmula de valores individuales utilizas son los datos de la población. Mira, mu y sigma. Por eso no es necesario que calcules en tu calculadora el S o el X, porque lo que vas a usar es mu y sigma. Creo que eso los puede confundir un poco. Importante que ustedes identifiquen qué datos le dan, mu y sigma, o si les dan X y S, y dependiendo de lo que les pide también el problema. Si debo calcular valores individuales o me piden intervalos para promedio poblacional. Ajá, lo calculas en la calculadora, pero eso ya sería con las ecuaciones, la segunda y la tercera. Porque necesitas los valores poblacionales. En la segunda y en la tercera sí utilizas valores de la muestra. Mira, ve. X, X y S. ¿Sí? S y S. Aquí dijimos que este sigma podía cambiarse por S y utilizarse como un estimado. Aquí te lo dicen en este punto. Si no conocemos la variabilidad poblacional, o sea, sigma, utilizamos entonces S, que es de la muestra. Profesora, eso que menciona sobre calcular la compañera Mabel sobre calcular el valor de X, ¿se puede hacer en el problema 4 de la parte de tarea? Deme un momentito, vamos a buscar. Deme un momentito que me están... Ok, ahora sí. Me dijeron el problema número 4. Sí, profesora. ¿De la tarea o de la práctica? De la tarea. Ajá, vamos a ver qué nos piden. Dice,
Se obtuvieron a partir de una muestra de 15 hombres adultos físicamente activos los siguientes valores de presión arterial en reposo para evaluar enfermedades respiratorias y padecimientos que afectan los pulmones e igualmente ayuda a determinar la efectividad de la oxigenoterapia. Sí, entonces aquí nos dan los valores. Dice, a partir de estos datos, calcule el intervalo de confianza al 95% para nivel promedio de esta variable de la población e interprete sus resultados. A ver, si ustedes se fijan, ¿qué datos me están dando ahí en el problema? ¿Son de la población, de la muestra? ¿Qué datos me dan? Exactamente, yo tengo aquí estos valores son de la muestra, todos estos datos. Entonces, con esto yo puedo calcular el promedio y la desviación que necesito utilizar en mi ecuación. Y te están dando, te están diciendo que tu muestra es de 15 hombres, entonces sería una muestra grande o pequeña. Pequeño. Ajá, una muestra pequeña. ¿Y qué me están pidiendo que calcule? Ahí dice. Calcule intervalo de confianza para nivel medio de esta variable de la población. Entonces ahí me están pidiendo que mu, ¿sí? Intervalo de confianza para mu. Ahí mismo me lo dicen, de la población. Entonces, ¿qué ecuación creen que voy a utilizar? Sabiendo todos estos datos. Me están diciendo que es una muestra pequeña de 15 hombres. Me dan los valores de esos 15 hombres y me están diciendo que calcule el intervalo de confianza para esa población. ¿Cuál ecuación voy a utilizar? Ajá, la de muestras pequeñas, que es la tercera, la que lleva la variable de t, ¿sí? Esta que está aquí. Entonces, ajá, ahí sí lo puedes calcular con la calculadora porque te piden X y S, mira. Entonces ahí lo necesitas calcular para poder reemplazar ahí tus valores en tu ecuación. ¿Quedó un poco más claro esa parte? Sí, profesora, gracias. Ok. A ver, ¿qué otro problema tuvieron dificultad? ¿Qué otras dudas les surgieron? Sí, todo clarito entonces. Muy bien. Bueno, chicos, Profesora, una ajá, consulta de la tarea actual. El problema 4 que dice la prueba de independencia. ¿Ese viene siendo lo de la prueba de Fisher? ok. Esto se los dejé para que ustedes investigaran un poco y estudiasen. Ok. La prueba de independencia, sí, se realiza igualito, casi igualito que la prueba de homogeneidad. La única diferencia que ustedes van a encontrar es que aquí vamos a ver los datos entrecruzados, ¿sí? Ya esa parte les toca a ustedes buscar. Creo que en las diapositivas de la profesora Vilma se lo explica bastante bien. A ver, déjenme ver. Sí, aquí está. Sí, la prueba de independencia se realiza igualito que la prueba de homogeneidad.
Lo que va a variar es como tenemos los datos entrecruzados, entonces nuestra respuesta a ese problema, vamos a entonces ver, por ejemplo, aquí tenemos esta prueba de independencia. Dice, para estudiar la dependencia práctica de algún deporte y la depresión, se tomó una muestra aleatoria simple de 100 jóvenes con los siguientes resultados. Determina si hay diferencia entre la actividad y el estado de ánimo con un 5% de significancia. ¿Sí? Me dan el cuadro, las columnas y las filas. Voy a sacar la sumatoria de cada uno de ellos. ¿Sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, en la prueba de homogeneidad, nosotros comparamos si los distribuidores tenían las piezas defectuosas y las piezas correctas, si eran homogéneas entre los tres distribuidores. Acá vamos a ver entonces, qué tan, a ver, si guardan relación, por ejemplo, en este problema que tenemos. Ellos quieren saber si hay alguna relación entre la depresión y el deporte. ¿Okay? Entonces aquí en la prueba de independencia se realiza igualito que en la homogeneidad, los cálculos. Lo que vamos a contestar en la respuesta es lo que diferencia la prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. Aquí yo voy a contestar en caso, un ejemplo, en caso de que mi valor calculado sea menor que el valor crítico, voy a decir, no hay, si mi valor calculado es menor que el valor crítico, no hay diferencia significativa, por ende, no guarda relación, en este caso, la depresión y el deporte no depende. Ajá. A ver, no sé si les quedó un poco más claro lo de la prueba de independencia. Se calcula igualito que en la prueba de homogeneidad. Lo único que va a variar es la respuesta que vamos a dar entonces a ese problema. Vamos a ver qué tanta relación tiene una categoría con la otra categoría. ¿Sí? Entonces, en caso, por ejemplo, el problema que teníamos allí, querían ver si guardaban relación la depresión y el deporte. Entonces, nosotros vamos a contestar dependiendo. Si mi valor calculado dio menor que el valor crítico, quiere decir que no hay diferencia significativa, entonces no hay una relación, no guarda relación el deporte con la depresión. ¿Sí? A ver, hasta ahí se dio mejor a entender lo de la prueba de independencia. ¿Está más claro? Claro, sí. Pueden escribir al correo o en Classroom como deseen.
Muy bien, chicos, que tengan una bonita semana y un buen fin de semana.